a las afueras de la Casa de Transición, no hacia López Obrador, sino a los miembros del gabinete de Donald Trump, un Donald Trump que continúa con esta campaña antiinmigrante, que continúa con... Ah, no, perdón, ahora ya no, que continúa con la separación de familias, ahora las familias completas estarán juntitas, pero tras las rejas. Es lo que no entienden muchas personas. Donald Trump firmó que ya no se separe a familias, pero eso no significa que no habrá niños tras las rejas, como yo se lo había pronosticado desde que se anunció esa orden ejecutiva de Trump. Ahora está peor la situación, porque no solamente tenemos a niños enjaulados, tenemos a niños con sus familias, pero indefinidamente tras las rejas. Por eso y más, vamos en estos momentos a enlazarnos con Natasha Uren, miembro de la coalición de migrantes con sede en Chicago, que ha firmado esta carta y que se envió al virtual canciller Marcelo Ebrard. Dicen que se sienten ignorados por el futuro secretario de Relaciones Exteriores. Natasha, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Vicente, mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Muy bien, aquí andamos viendo con atención todos los cambios. Ahora Alejandro Encinas también llega a una nueva subsecretaría que se crea. Tiempos interesantes, he de decirte. Claro que sí, y en esos tiempos interesantes ustedes firman una carta para que los migrantes estén sentados en la mesa iba a decir de negociación, pero no, en la mesa de creación de política en la transición de Andrés Manuel López Obrador, y dicen que se sienten ignorados por Marcelo Ebrard. Cuéntame. Mira, el tema es, nosotros hicimos un llamado aquí en la Ciudad de México hace 2 semanas, donde pedimos subirnos a la mesa y empezar a platicar del tema. Sentimos un poco que se les adelantó el gobierno norteamericano, ¿no? Un sentir, creo que generalizado, incluso lo ves en los comerciales y demás que ha salido. Y se sentaron, entregaron un documento que no darán a conocer hasta que lo tenga Trump en mano. Lo que es importante, la única pregunta que le hacen los periodistas es: ¿pagará México por el muro? Yo creo que a estas alturas ya sobrepasamos el tema de si México pagará o no el muro, ¿no? Hay iniciativas en el Senado, todo el mundo nos ponemos locos. Hay mucho más que hablar que si México pagará por un muro o no. Tenemos que discutir temas serios como es una reforma integral migratoria en los Estados Unidos. Necesitamos que nuestro gobierno defienda a los que se encuentran de ese lado. Tiene muchas armas sobre la mesa, podría estar recuperando pensiones, podría estar dando un alivio a los Dreamers. Natasha. Y sin embargo, lo que se discute es si se va a construir un muro o no. Creo que está muy limitada la conversación, ¿no? Claro. Natasha, muchas personas dicen, ¿por qué apuntar los cañones hacia el equipo de transición, hacia el virtual presidente electo y no hacia Los Pinos, hacia Enrique Peña Nieto? Yo les decía a muchas personas que se sienten pues hasta ofendidas, aludidas, porque se le está de alguna manera exigiendo ya respuestas al equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, que poco o nada podemos esperar de este gobierno de Enrique Peña Nieto, que si no hizo gran cosa en los pasados 5 años, pues no va a ser gran cosa en estos 5 meses que le quedan. Nosotros no estamos exigiéndole al gobierno que todavía ni entra. Entendemos que ese gobierno va a entrar hasta diciembre, lo cual es bastante bueno y positivo, así como se van haciendo equipos de transición para que les entreguen oficios, acuses, cuentas. Bueno, ¿por qué no vamos previniendo, no? Si creando un plan antes. Y justo en este tema les exigimos porque se sentaron a la mesa con funcionarios norteamericanos, entregaron una carta que no sabemos qué trae esa carta, ¿no? Y que aparte todavía nos dicen hasta que Trump la reciba la daremos a conocer. Pues me parece un poco delicado, porque ¿con quién construyeron esa carta? Si nos basamos, y de verdad estamos emocionados por el nuevo gobierno que viene, pero si nos basamos en lo que ha dicho Andrés Manuel sobre la migración, es muy preocupante, porque él dice: no queremos que nadie migre. La migración es un fenómeno mundial, lo vimos ayer en el Mundial, ¿no? O sea, tal cual con Francia vimos que la mayor cantidad de jugadores son migrantes. Es el gran tema que está sucediendo en Gran Bretaña con Brexit, ¿no? O sea, 3 ministros han renunciado porque no se pueden poner de acuerdo cómo lograr Brexit en temas migratorios. Entonces, cuando Andrés Manuel dice es que no queremos que nadie migre,
son muy buenas palabras, muy bonito, y que va a generar las condiciones para que nadie migre, pero la migración es un factor humano, ¿no? Es una realidad que obviamente en los últimos años se ha exponenciado. Además, hay que decirlo, supongamos que ya nadie migre a partir del 1 de diciembre cuando asuma la presidencia López Obrador. Pero la realidad es que hay millones de personas ya migradas. Hay millones de personas que necesitan un plan, política pública que se construya alrededor de sus necesidades. Ahí están los deportados, que están siendo deportados diariamente, esté como presidente Enrique Peña Nieto o vaya a estar como presidente López Obrador, continuarán los deportados. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y creo que le pegas al clavo en la cabeza, ¿no, mi querida Natasha? Se entrega este documento que es una propuesta de relación bilateral entre el gobierno que va a entrar de López Obrador y el gobierno de Donald Trump. Si se habla de migración, ¿quién carambas estuvo en la creación de de esas propuestas? Porque los migrantes por excelencia, históricamente nos hemos tenido que conformar con lo que proponen los gobiernos, pero sin tomarnos en cuenta. La realidad la conocemos nosotros. Tú que estás involucrada en el tema migrante por años, sabes lo que se necesita y yo no entiendo, pues cómo nos dicen, ya entregamos una carta, entre las propuestas va migración, pero quién sabe quién la construyó, quién opinó, quién dijo, quién hizo. Y muchas personas dicen, espérense hasta el 1 de diciembre para que critiquen. No, pues nosotros queremos saber qué es lo que se propuso y quién lo está proponiendo. Así es, ¿no? Y lo interesante es, por un lado, Andrés Manuel fue y buscó, o sea, se sentó con los empresarios recién entrando. Los migrantes generan el tercer income más importante para México, las remesas. Entonces, si no seguimos hablando también de ese chip, o sea, tú estás hablando, son empresarios silenciosos los migrantes, ¿no? Nuestros connacionales en los Estados Unidos son empresarios silenciosos que tienen todo el derecho a exigir y decir, bueno, si tú te adelantaste y te vas a sentar y vas a hablar con el gobierno, ya quizás todavía no a un tú por tú, pero estás entregando documentación, danos a entender qué es lo que dice. Querías discreción, pues a todos, creo que hay muchos grupos que podrías llamarnos y decirnos, a ver cómo ven, estamos empujando esto, parece sensato. O sea, el tema de los streamers es un tema que ahorita por la separación de familias se ha quedado en stand-by, pero es un tema sumamente serio para México. Son 800,000 jóvenes que no quieren regresar. Yo me he sentado constantemente con estos jóvenes en los Estados Unidos y no se ven en México, no tienen el más mínimo interés y no fue una decisión de ellos irse a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que estamos pidiendo en esta carta, ¿no? Que primero que nada, pues ya nos llamen, como hicimos hace un par de semanas. Sabemos porque hemos estado trabajando en mesas que está llevando a cabo el padre Solalinde, ¿no? Nos hemos estado sentando con distintas organizaciones aquí en la ciudad, porque nada más te aclaro una cosa, sí hay sede en Chicago, pero también tenemos sede en la Ciudad de México, con este objetivo de poder hacer lobbying y no perdernos de nada de lo que esté sucediendo. Y hemos estado en esas mesas participando. El 27 va a haber una reunión con Olga Sánchez Cordero y con probablemente Durazo. Pero lo que yo observo yendo a estas mesas es que el gran problema cuando hablamos de migración es seguimos metiendo frontera sur y frontera norte. Y son condiciones muy distintas y son connacionales y los otros, bueno, no son connacionales. Claro que debe haber una política clara para ellos. Creo que hay expertos que hablan sobre el tema. Hay que buscar a esos expertos, pero hay que separar los huevos de la canasta, ¿no? Y bueno, el 27 va a haber esta reunión. Me supongo a estas alturas ya que vaya a venir Marcelo, en especial pues después de la cantidad de cartas. Una de las mesas es mexicanos en el exterior. Sin embargo, pues es lo que voy, ¿no? Mexicanos en el exterior debería tener otro capítulo más, retornados voluntario o involuntariamente, inversiones, remesas. O sea, da para muchísimo el tema, ¿no? Bueno, entre las opiniones que están llegando, Luigi Ugal dice, ¿qué onda, Vicente? No seas mitotero y no le hagas segunda a esta señora, denle tiempo al tiempo. Entonces, ¿qué? Como Peña ya es un 0 a la izquierda, ¿ya no le den lata? Pues aquí le damos lata todos los días. No, de hecho hasta yo lo he dicho, ¿no? Si me das chance, Vicente, de contestar eso, hasta yo lo he dicho con el caso de Jesús, yo he sido muy clara. El caso de Jesús es un caso que hoy compete, a mí me dijeron, ya ni te sientes con el gobierno actual. Claro que no, es un gobierno que está actualmente y hay que exigirle.
Sin embargo, lo único que estamos pidiendo es claridad qué se pidió. Esperemos, y nuestra esperanza es que se pidió una reforma integral en los Estados Unidos migratoria. Esperamos que se hable de los Dreamers. ¿Por qué? Pues porque son 8 meses para poder planear política pública. Pues sí. ¿No? Dice Carlos González, perdón por lo que te voy a decir, pero duele, una pendeja más. Norma Redondo, ahora sí es santo AMLO, resuélveme todo, pero antes agachaditos, déjenlos trabajar, cuando no cumplan entonces le reclaman. Qué patética gente siempre quejándose. Porfirio López dice, ¿por qué no le mandaron la carta a Peña Nieto? Porque nos gobierna él, ubíquense, no sean ignorantes, por favor. Y así sucesivamente. Muchas personas indignadas porque se está pidiendo sentar a los migrantes en la mesa de este equipo de transición, Natacha. Pues yo creo que no es algo descabellado, es para crear la política pública y llegar más acolchonaditos, ¿no? Llegar preparados para cuando se tome el nuevo departamento, ¿no? Tú no llegas y te mudas sin la cama. Entonces, pues eso es lo que estamos pidiendo pidiendo también algo. Ellos solitos fueron a tener una reunión con autoridades americanas, nadie les dijo que la fueran a tener, ¿no? Entonces, esa es la solicitud que está haciendo la coalición, no es pelearnos, al contrario, nosotros hemos sido muy célebres y tenemos mucha esperanza. De hecho, en tu programa hace un par de semanas yo felicité y me dio mucho gusto que Marcelo Ebrard fuera nombrado canciller. Simplemente queremos conocer qué se dio, y si no se dio a conocer, bueno, entonces que nos den el chance de empezar a platicar, ¿no? Claro. Sobre ese tema. Estoy de acuerdo contigo, y desde estos micrófonos debo de decirlo. Así Andrés Manuel asuma la presidencia hasta el 1 de diciembre, los migrantes deberíamos de estar sentados en esas mesas en los que se discuten los temas de transición rumbo al nuevo gobierno. No podemos estar esperando, y gracias a Natasha Uren, creo que ya se le cortó la comunicación. Está bien así, Toño, gracias a Natasha Uren, miembro de la coalición de migrantes de Chicago, por este tiempo y por darnos su postura. Yo creo que es importante que los migrantes desde ya estemos en la mesa. ¿Por qué? Porque se habla de seguridad, se presentan propuestas, se habla de educación, se presentan propuestas. Si se habla de inmigración, se deben de presentar propuestas, pero los migrantes debemos de estar incluidos. Y si en esta carta firman incluso gente de Morena, gente que apoyó a López Obrador, creo que es importante que se tome en cuenta. Dejémonos de tonterías, que si los que critican a López Obrador son comprados por el PRIAN y que si son no sé qué, no sé. No, aquí los migrantes queremos también sentarnos a la mesa. Y creo que es un pedido, una exigencia justa. Punto. Dejemos